Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un hermoso privilegio podernos reunir nuevamente para poder estudiar la bendita palabra del Señor. Estoy muy agradecido con el Señor por el privilegio que Él me da de poder compartir con ustedes el estudio de la Escuela Bíblica Dominical. En esta mañana el tema es las consecuencias de una generación sin Dios. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en el libro de Jueces, capítulo 2, del versículo número 6 al versículo número 23, que dice de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Dios que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Nuestro tema dijimos que es las consecuencias de una generación sin Dios. El texto para memorizar lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo número 145, versículo número 3 y 4, que dice de la siguiente manera: Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. El tema trimestral dijimos que es la soberanía de Dios en su reino.
Ya estudiamos hace 15 días que la fe es la puerta de entrada al reino. Allí en ese estudio vimos el ejemplo maravilloso de una mujer llamada Rahab. Ella confió en Jehová, dice la palabra del Señor en Josué capítulo 2, versículo número 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hace 8 días estudiamos que las condiciones para poseer el reino de Dios son varias. Mencionamos que tenemos que reconocer nuestras limitaciones, tenemos que hacer grandes proyectos y tenemos que confiar en que Dios es el que da el triunfo, pero también estudiamos a la luz de la palabra del Señor que debemos de actuar con valor y con firmeza. En el pasaje que leímos hoy, Jueces capítulo 2, versículos del 6 al 23, vamos a estudiar cuáles son las consecuencias de una generación sin Dios. Sin embargo, podemos ver en el contexto, en los primeros 5 versículos del capítulo 2 de Jueces, que la condición espiritual, la condición moral de Israel estaba tan mal que Dios decide visitarlos de una forma personal. Dice la palabra del Señor allí en ese pasaje que fue el ángel de Jehová el que vino y habló con ellos. Y el ángel de Jehová representa a Dios mismo. Escuchemos qué dicen los primeros 5 versículos del capítulo número 2 de Jueces. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis derribado. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Entremos de lleno entonces en esta preciosa mañana al estudio de la palabra del Señor, recordando que nuestro tema es las consecuencias de una generación sin Dios. Sigamos adelante.